Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Trinidad Ulloa y soy profesora de matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. Y el tema que corresponde ver la clase de hoy son los ceros de una función cuadrática, correspondiente a la unidad de álgebra y funciones. ¿Qué contenidos vamos a ver el día de hoy? Bueno, primero vamos a ver qué son los ceros de una función y cómo se encuentran. Vamos a ver lo que es el discriminante y finalmente vamos a revisar algunos gráficos. Los ceros de una función son aquellos puntos en donde la función choca al eje X y se denominan ceros porque para encontrarlos tenemos que igualar nuestra función a cero, es decir, f de x igual a 0. Y en el caso aquí de la función cuadrática, como podemos ver en el gráfico, choca en dos puntos distintos al eje X, es decir, tenemos que encontrar dos ceros. Pero más adelante vamos a ver que puede que existan menos. Entonces ahora la pregunta es cómo encontramos estos ceros, estos puntos en donde la función corta al eje X. Bueno, para poder encontrarlos tenemos que resolverlo como una ecuación de segundo grado normal. O sea, tenemos que igualar la función que me den a 0. Y resolverlo de la manera que les salga más conveniente, que puede ser buscando números que sumados me den el del medio y multiplicados me den el último, o bien utilizando la fórmula general que me dice que las soluciones van a ser menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Veamos el ejemplo anterior entonces, en donde la función que me dan es x cuadrado menos x menos 2. Para resolverlo entonces tengo que igualar a 0, es decir, la función que me dan la igualo a 0 y resuelvo como una ecuación normal, utilizando el método que más me acomode. En este caso yo voy a buscar números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. En este caso los números van a ser menos 2 y 1, porque menos 2 por 1 es menos 2 y menos 2 más 1 es menos 1. Es decir, mi ecuación me va a quedar 0 igual a x menos 2 por x más 1. Por lo tanto, las soluciones van a ser 2 y 1. Las soluciones son los ceros. Y de hecho, si nos vamos al gráfico, podemos notar que una solución, un punto en donde la función corta el eje X es el 2 y el otro punto es el menos 1. Y luego tenemos el discriminante. El discriminante, recordemos que su fórmula era b cuadrado menos 4ac, es decir, lo que va debajo de la raíz en mi fórmula para encontrar las soluciones. Nosotros ya vimos lo que era discriminante cuando estudiamos las ecuaciones y vimos que existían tres casos: discriminante positivo, discriminante cero y discriminante negativo. Pero ahora vamos a ver en qué afecta esto a el gráfico de nuestra función. En este primer caso vamos a estudiar el discriminante positivo. Para este caso vamos a ver la función x cuadrado más 2x. Una función donde el discriminante es 4 y claramente es un número positivo. Gráficamente esta función se ve así: una parábola que se abre hacia arriba y que podemos ver que intersecta al eje X en dos puntos distintos, menos 2 y 0. Entonces un discriminante positivo me dice que la función va a cortar al eje de las abscisas en dos puntos diferentes. Veamos qué pasa con un discriminante nulo. Para este caso vamos a estudiar la función x cuadrado más 2x más 1. Calculamos su discriminante, nos queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1, que es 4 también, lo que me da 0. Gráficamente, esta función se ve así, como una parábola que también se abre hacia arriba, pero podemos notar que solo toca el eje X en un punto, en el menos 1. Por lo tanto, un discriminante nulo me dice que la función va a cortar al eje de las abscisas en un solo punto. Y finalmente tenemos al discriminante negativo,
En este caso estudiaremos a la función x² más 2x más 3. Si calculamos su discriminante obtendremos menos 8, un discriminante menor que 0. Y si la graficamos deberíamos tener algo así. Podemos notar que es una parábola que se abre hacia arriba, pero que su vértice, el punto más bajo, está por encima del eje X. Y como se abre hacia arriba, entonces jamás tocará al eje X. En otras palabras, un discriminante negativo me indica que la función no choca en ningún punto al eje de las abscisas. Veamos entonces los diferentes gráficos que podemos tener. Aquí podemos ver dos parábolas, una roja que se abre hacia arriba y una verde que se abre hacia abajo, y que independientemente de hacia dónde se abran, en ambas intersecta en dos puntos diferentes al eje X. Por lo tanto, es un discriminante positivo. Aquí tenemos también estas dos parábolas, pero que intersectan en un solo punto al eje de las abscisas, es decir, sus discriminantes serán nulos. Y finalmente, dos parábolas que en ningún caso tocarán al eje X, por lo tanto son parábolas que tienen discriminante negativo. Para finalizar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de hoy. Primeramente vimos que son los ceros de una función, que corresponden a aquellos puntos en donde la función intersecta al eje X, es decir, donde la función se hace cero. ¿Y cómo encontrarlos? Básicamente resolviendo una ecuación de segundo grado. Y aquí podíamos aplicar el método que nos fuese más conveniente según el caso. Vimos que esta expresión que está debajo de la raíz se conoce como discriminante. Y que si bien el discriminante no me entrega los ceros de la función, sí me dice de qué tipo serán. Si mi discriminante es nulo, entonces mi función choca en un punto al eje X. Si mi discriminante es positivo, entonces lo chocará en dos puntos distintos. Y si mi discriminante es negativo, entonces mi función nunca toca al eje X. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Me despido y que estén muy bien. Adiós.